Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Hoy vamos a iniciar la clase con el tercer tema que vamos a desarrollar en la unidad. Esta primera unidad, si ustedes ven, fue muy introductoria en el sentido de que hemos tenido que ver aspectos desde organización básica hasta la organización química, átomos, síntesis, catabolismo, anabolismo. Y usted va a decir como, ley, puchica, ¿y eso por qué me lo está enseñando en psicoficio? Ayer hablaba con mi esposa y le decía, me preguntaba eso, que por qué yo les estaba enseñando esto ahorita en psicoficio, cuando realmente el plan de estudios no lo solicita realmente. Y yo le dije, porque cuando yo fui estudiante, a mí me hubiera gustado haber recibido esta información para que un montón de cosas que más adelante, a partir de la experiencia, me fui dando cuenta que no eran como decían muchos libros de texto, o no era como la gente creía que era. Entonces, por eso hemos estado hablando mucho acerca de algunos temas introductorios a la psicofisiología. Porque ahora que vamos a empezar a ver ya el tema celular, ustedes cuando hablemos de lipoproteínas y cuando hablemos de los lípidos, del colesterol y todo eso, usted me va a decir como, ya le entiendo. Ya no va a quedar en el aire como, ¿y qué es eso del líquido extracelular o el intracelular? Porque ahora creo que muchas de las clases que ustedes han tenido en biología, que vieron en bachillerato de repente, vieron ya algunas cosas de célula, y vieron núcleo y vieron citoplasma, pero aún así no quedaba totalmente claro porque no pasaron por estos primeros pasitos que hay que hacer antes. Así que hoy vamos a enfocarnos con la parte inicial. La clase de hoy necesito hablar con ustedes acerca de esto también porque yo les he comentado que este día viernes yo, junto con mi esposa, tengo que hacer un procedimiento médico. Entonces, resulta que para este procedimiento necesito algunos preparativos. Y esto me va a imposibilitar darles la clase de mañana. ¿Ok? Pero me gustaría saber si ustedes tienen la disponibilidad para que la próxima semana podamos extendernos unos minutos después de la hora de clases. No sé si ustedes tienen clases después de esta. ¿No? ¿Quién sí tiene clase? Hasta las 11. Pero hasta las 11. ¿A las 10 en punto? ¿Qué día, Lick? Yo no, Lick. De lunes a jueves, para ver qué días van a comer. Yo el miércoles tengo clases a las 10. Yo igual el miércoles. Leslie, Yolanda y Ay. Ok. Yo no, Lick. Entonces, pero la gran mayoría no. Yo tampoco, Lick. Súper, gracias. Pero solo el miércoles, ya lunes, martes y jueves, no. Perfecto. Entonces, ¿les parece? Por ahí dice Gabriel también, yo tengo los miércoles. Podríamos hacerlo lunes y martes. Nos quedamos unos minutitos. Miren, 15 minutitos más que nos quedemos, salimos. Porque la idea es, recuerden que la otra semana ya tenemos nuestro primer examen. Entonces, para poder terminar, incluso porque yo lo tengo programado para el día jueves 24. Entonces, para que el lunes, martes y el miércoles en horario regular podamos entonces evacuar este tema, porque como les digo, mañana no le voy a poder dar la clase porque necesito movilizarme, hacer algunas compras y varias situaciones alrededor, porque son algunos procedimientos que la preparación incluso inició desde hoy con la alimentación, entre otras cosas. Súper. Gracias entonces por su comprensión. Y bueno, en un ratito al final de la clase les mando la lista de asistencia. Así que voy a iniciar a compartir pantalla. Solo me confirman que están viendo la pantalla completa. Ya le. Gracias.
Pucha, Indira, hasta ahorita estoy leyendo el mensaje de Indira. Indira es de las afortunadas que ya están llevando sociología. Porque yo tenía compañeros, me acuerdo de cuando estábamos llevando terapéuticas, estaban luchando por cupo en sociología. Qué clase para fastidiarle. Sí, literal. Ay, y más que, bueno, en conjunto con esta otra clase comunitaria, que hicieron ahí el cambio del código de la clase, fue un pleito para todo un montón de compañeros que se graduaron. Pero, bueno, empecemos por acá y voy a dejar de compartir mi video para que iniciemos entonces con el último capítulo de la primera unidad, que es la célula. En el caso de la célula, hemos visto muchísimo, hemos entendido ahora algunos procesos que ocurren en nuestro organismo sin siquiera darnos cuenta. Pero vamos a empezar a verlo ya un poco más detallado. Antes de entrar, vamos a colocar como las bases introductorias a la célula. En primer lugar, nosotros ya hemos visto, ¿verdad?, que los átomos, moléculas, iones, moléculas, átomos, todo esto ya sabemos que en conjunto, ¿verdad?, todos estos materiales se van a combinar, ¿verdad?, para muchísimos tipos distintos de células. Estos son denominados como unidades estructurales y funcionales vivientes que están rodeadas por una membrana. Ya vamos a ver, hoy específicamente vamos a empezar a ver ya acerca de la membrana celular. Entonces, cada una de las combinaciones de distintos átomos, de distintas moléculas, ya vimos carbohidratos, vimos proteínas, vimos lípidos, y todo esto en conjunto en distintas dimensiones, con distintos grados, todo esto tiene que ver con el proceso de desarrollo de estas células. Adicionalmente, ¿verdad?, todas estas palabras, todas estas distintas células también van a nacer a partir de células preexistentes. Y esto es conocido como la división celular, la cual una célula se puede dividir en dos células idénticas y cada proceso se repite. Esto ha sido muy famoso desde que nació también la teoría de la evolución y la división celular, en la cual estas células preexistentes son como los materiales precursores para todas las células que nosotros tenemos. Desde psicología general, ustedes han visto que cada célula tiene un papel en específico. Si pensamos en las células nerviosas, como las neuronas, ya sabemos cuáles son las funciones que tienen de transporte, de mensajes, de impulsos eléctricos. Si ustedes piensan también ahora en células de tejido epitelial o en células de tejido muscular, saben la información que transmiten, saben las funciones que tienen. Y al final, el conjunto de todas estas células contribuye en diversas funciones del organismo humano, como ya lo hemos visto, ¿verdad? La homeostasis, la digestión, y este tipo de situaciones hacen que nosotros cambiemos nuestra perspectiva, con respecto al funcionamiento corporal. Si hay un desequilibrio, si hay una falta de homeostasis, esto entonces lo podemos explicar a partir de fallas en distintos componentes de nuestro organismo. Y la ciencia específica que se encarga de estudiar las estructuras y funciones de las células es conocida como citología o biología celular. ¿Ok? Y entonces ahorita les presento una célula, ¿verdad? Les presento una imagen que yo creo que todo el mundo odió muchísimo en la secundaria, ¿verdad? Que cuando ustedes recuerdan o tienen recuerdos acerca de esto, dicen como, ¡ay! Les acuerda muchísimo de sus profesores de biología. Pero
vamos a hacer una distinción grande, una distinción importante. Ustedes me dirán como Lick, ¿nos vamos a aprender todo esto? No, en definitiva, no, porque pues, la clase no es de biología, pero vamos a dividir, ¿verdad?, a la célula en 3 elementos importantes. Imagínense como que ustedes estuvieran frente a un chocolate. ¿Sí? Ahorita, aprovechando que fue el lunes, el Día del Amor y la Amistad, ¿a quién le regalaron por ahí algunos Ferrero Rocher o algo así? Pero ni uno vencido me dieron a mí. No, hombre. No, hombre, ¿qué pasó? Se le espantó entonces ahí el enamorado. Tareas fueron los que regalaron, Lick. Bueno, a veces pasa. Pero bueno, imagínense cómo ese Ferrero Rocher a una célula, el cual el recubrimiento, ¿verdad? Ese chocolatito granulado que está en la capa más externa, eso es lo que nosotros vamos a conocer como la membrana de la célula, ese recubrimiento. A lo interno hay un espacio en el cual ustedes, desde ese recubrimiento, desde esa membrana, hasta llegar al corazón del chocolate, que es como unas capitas de una como galletita, ¿cierto? Y eso nosotros lo vamos a conocer como el citoplasma, ya lo vamos a ver más adelante. Y el núcleo es ese corazón del chocolate, ¿verdad? Solo que quizás en el Ferrero Rocher es muy grande, mucho más grande de lo que ustedes pueden percibirlo en este ejemplo. Entonces quiero que se enfoquen en estas 3 estructuras importantes. La membrana, vamos a ponerlo en rojo, la membrana plasmática, ¿ok? Vamos a ver el citoplasma y el núcleo, ¿ok? Esos son los 3 elementos importantes que yo quiero que ustedes presten muchísima atención. Y hay algunos también que por ahí les doy, este es un conocimiento adicional. La otra que yo les quiero mostrar que son importantes, como la mitocondria o los retículos endoplasmáticos rugosos, que estos se encargan sobre todo, en el caso específicamente de la mitocondria, de poder metabolizar ese ATP que nosotros hablamos ayer o anteayer, no me acuerdo. ¿Okay? Pero, de nuevo, les hago esto, los 3 puntos importantes en los cuales nosotros nos vamos a enfocar son en los 3, en la membrana plasmática, en el citoplasma y el núcleo. Vamos a ver entonces, a continuación, en la siguiente diapositiva, una introducción rápida de estas 3 partes de la célula. La primera de ellas es la membrana celular. La membrana celular es aquello que divide a la célula, ¿sí? Es aquella que separa al medio interno del medio externo. Es, de nuevo, volviendo a la capita granulada del Ferrero Rocher, ustedes es lo que separa al chocolate de su medio ambiente. En el caso de la célula, la membrana es aquella que va a encargarse de rodear a la célula, de delimitarla, ¿sí? Entonces, voy a estar volviendo a esta imagen constantemente para que no se me vaya a marear. Entonces, la membrana plasmática, ¿sí?, es entonces todo este recubrimiento, ¿verdad? Que ahorita, si ustedes lo ven, ese es un corte transversal, ¿cierto? Que lo divide entonces en parte inferior y parte superior. Y todo esto azul entonces que divide lo exterior, ¿sí? Esto es lo exterior y esto es lo interior. Y la membrana entonces es aquello que va a dividir, se encarga entonces de separar ese medio interno del medio externo. Ya vamos a ver cada uno de ellos. El segundo punto es el citoplasma. El citoplasma abarca todos los componentes de la célula que se encuentran entre la membrana plasmática y el núcleo. Este compartimento tiene 2 componentes, que es el citosol y los orgánulos. Los orgánulos son esos órganos pequeñitos que ven. Y el citosol es la porción líquida del citoplasma.
y puede contener agua, puede tener solutos disueltos y partículas en suspensión. Volvamos entonces a nuestra imagen de nuevo. Voy a rayar. Tenemos entonces nuestro citoplasma. Y entonces, si voy a cubrir esto acá. ¿Ok? Y este que es el núcleo, ¿verdad? Involucra entonces el citoplasma todo desde la membrana hasta el núcleo, sin incluir al núcleo, ¿verdad? Excepto el núcleo. Entonces, involucra los lisosomas, el retículo endoplasmático liso, el rugoso, el peroxisoma, la mitocondria, los microtúbulos, los microfilamentos y todas las partículas que están a lo interno de la célula. Ese es el citoplasma. Se divide de nuevo en dos. El citosol son esos espacios que ustedes pueden ver a lo interno, ¿verdad? Que es el líquido que pareciera que los orgánulos están en suspensión y esos orgánulos son estas estructuras que acabamos de ver. ¿Queda claro? Tenemos entonces el citosol, que es el líquido que mantiene flotando a lo interno, ¿verdad? Es el líquido intracelular. Y luego tenemos los orgánulos, que son aquellos órganos que tienen funciones en específico, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la siguiente semana. Y la última parte entonces es el núcleo. En el caso del núcleo, vamos, ya que hicimos la introducción al DNA, al ácido desoxirribonucleico, es entonces lo que vamos a enfocarnos a cambiar. Lo que vamos a enfocarnos entonces a las diferencias que hay entre los genes y la información que nosotros transmitimos de un elemento a otro. Entonces ahí en el núcleo es donde se aloja toda esta información del DNA, en el cual va a ser entonces compartido a través de distintas estructuras y de funciones del embarazo y se va a compartir entonces de un individuo a otro. Y este entonces, el núcleo, es este espacio que ustedes ven por acá. ¿Estamos bien? Sí. Sí, Perfecto. Avancemos entonces ahora y el primero que vamos a ver nosotros es la membrana plasmática. La membrana plasmática es esta que, como habíamos hablado, divide el exterior y el interior. Ahora, algo muy interesante, ustedes recuerdan que cuando yo les dije, cuando estábamos hablando acerca de estructuras liposolubles o estructuras hidrosolubles o hidrofóbicas, aquí es donde entra en juego y tiene mucha más lógica estas estructuras que vimos anteriormente. Entonces, empecemos por resumir que esta membrana que ustedes pueden ver está dividida en dos partes. La membrana tiene una bicapa, eso quiere decir que tiene dos capas lipídicas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de lípidos? ¿Qué es entonces? ¿De compuesto orgánico? A ver, pregunta de examen. ¿Qué es un lípido? Una grasa, Lick. La grasa, exactamente. Entonces, esta situación de lo relacionado con los lípidos es porque, como vimos anteriormente, los lípidos, la mayoría de ellos no son hidrosolubles, sino que son hidrófobos. Y esta bicapa, entonces, si ustedes ven, me voy al otro extremo, aquí donde dice fosfolípidos. Entonces, si ustedes ven, tienen como una cabeza y una cola. Una cabeza y una cola. Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablemos de cabeza y hablemos de cola. Me acordé de la vaca Lola ahorita. Cuando tengamos la cabeza y tengamos la cola, vamos a ver que hay ciertas estructuras también que algunas son hidrosolubles, otras no son hidrosolubles.
Entonces, esta bicapa, que es la membrana, entonces, si ustedes ven, divide esta parte de aquí en blanco, es el exterior de la célula, y esta parte en amarillo es el interior de la célula. Así que entonces va a estar formada por una bicapa lipídica, que en la mayor parte de ellos son fosfolípidos. Ya vamos a ver de qué se componen también estas estructuras. Y a su vez, entonces van a estar espalda con espalda, por así decirlo. Porque tenemos entonces una cabeza, ¿sí?, a lo exterior y una cabeza a lo interior. ¿Está ahí, vamos bien? Sí, Lick. Sí, Ok. Y luego vamos a ver que de lo exterior, ¿sí?, o sea, de la parte del líquido extracelular, vamos a tener, ¿verdad?, aquí está el líquido extracelular, vamos a tener 3 tipos de proteínas. O sea, vamos a ver, bueno, hay distintos tipos de proteínas que lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo hay algunas como la glucoproteína, que es una proteína, como lo vimos anteriormente, los aminoácidos, que va acompañado de un hidrato de carbono, de un carbohidrato. También tenemos los glucolípidos, que van hidratos de carbono, ¿sí?, con lípidos. Y también vamos a tener algunas proteínas integrales que ya tienen entonces un elemento de proteína con grasa. Entonces, una vez que nosotros estamos viendo esta información, hay algunos puntos en los cuales permiten el ingreso de elementos desde el exterior de la célula hacia el interior. Como por ejemplo este poro que ustedes ven, que lo vamos a ver también más adelante, que es un poro especializado que permite el ingreso de ciertos átomos. No todos, como por ejemplo vamos a ver también el caso de la insulina. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que la insulina es una hormona. La hormona va a, como si fuera una casita, va a abrir con la llave la célula para que entonces pueda entrar glucosa y pueda ser entonces llevada a la mitocondria y finalmente convertirla en energía. ¿Hasta aquí vamos bien? No nos hemos perdido. Todo bien. Perfecto. Ok. Y no voy a entrar, no le voy a definir ahorita las proteínas en el caso de la periférica, de la integral, porque lo vamos a ver a continuación. También en el caso de esta barrera, ¿sí?, de la bicapa lipídica, hay a lo interno también podemos encontrar colesterol. Los grupos de colesterol se encuentran entonces a lo interno de esa bicapa lipídica porque, como ustedes pueden observar, y recordemos que el líquido extracelular se compone en una gran cantidad de agua. Entonces, al ser agua y tener entonces grupos de colesterol y fosfolípidos, no permite el ingreso de todo el líquido extracelular, sino específicamente de algunas proteínas o carbohidratos que necesitamos a lo interno de la célula. Ok, voy a dejar entonces y voy a borrar por aquí para avanzar entonces a lo siguiente. Esa bicapa está compuesta de ese 100% por un 75% de fosfolípidos. Recordemos, ya hemos hablado acerca de la importancia que tiene el fósforo, tanto como los grupos fosfatos para el ATP, pero también tiene grasa. 75% de la bicapa está formada por fosfolípidos, un 20% aproximadamente de colesterol y un 5% de glucolípidos. Eso quiere decir de grasas acompañadas de grupos de hidratos de carbono. ¿Ve? Esa bicapa entonces va a permitir mucha mayor facilidad de ingresar grasa a la célula que glucosa, por ejemplo. Porque si ustedes ven, el 75% y el 20% también, que también es colesterol, o sea, estamos hablando de un 95% de la bicapa está formada por grasa. Así que al no ser hidrosolubles, difícilmente va a poder ingresar agua y difícilmente ingresa glucosa o hidratos de carbono. Esta bicapa como tal es anfipática. ¿A qué nos referimos con anfipática? Es muy interesante lo que vamos a ver aquí.
¿Recuerdan que habíamos hablado de elementos polares y no polares anteriormente? En el caso de la bicapa, al ser anfipática, la cabeza es polar. Eso quiere decir que es hidrófila. Y al ser hidrófila es... Se disuelve en agua. Exactamente. Y por otra parte, la cola se vuelve un componente no polar. Eso quiere decir que es hidrófoba. Por ende, entonces, no se puede Disolver en agua. disolver en agua. Entonces, volvamos un poquito a la presentación anterior. Eso quiere decir que el agua, ¿verdad? Que de nuevo, recordemos que hay en líquido extracelular y en líquido intracelular. Eso quiere decir que las cabezas pueden interactuar, aquí al ver las cabezas internas, pueden interactuar con el líquido intracelular y aquí las cabezas entonces forman las cabezas del exterior de esa bicapa de la membrana, pueden interactuar entonces con el líquido extracelular. Y eso es algo muy interesante, porque a lo interno, ¿verdad? Al tener las colas que no son hidrófilas, que son hidrófobas, por eso es que cuando algún tipo de líquido extracelular trata de ingresar a lo interno de la célula, aquí no se puede disolver, no logra ingresar entonces por la no polaridad de las colas de los fosfolípidos. ¿Les hace sentido esto? ¿Hace sentido esto para ustedes? ¿Sí? Perfecto. Y finalmente entonces entremos a los glucolípidos como parte de la membrana que estamos viendo ahorita. En el caso de los glucolípidos solo aparecen en la capa externa en contacto con el líquido extracelular, como lo que hablamos ahorita. En el caso, por ejemplo, de la glucosa, solamente puede ingresar desde el interior hacia desde lo exterior hacia lo interior, pero lo va a hacer por medio de proteínas específicas que permiten el ingreso. No puede entrar, como cuando ustedes, creo que todos pueden imaginar, porque han visto múltiples de repente imágenes o videos del óvulo cuando está siendo fecundado. Hay muchísimos espermatozoides por todas partes, pero solo hay un compartimiento que se abre para que entre ese espermatozoide. Aquí pasa igual en el caso de las células. Simplemente que ese segmento que se abre del óvulo puede ser reconocido como una proteína que permite el ingreso entonces de esos aspectos específicos. Y ahora entonces tengo que hablar obviamente de las proteínas. Estas proteínas son importantes porque van a permitir entonces el ingreso de algunos elementos y van a negar el ingreso de otros. La primera clasificación son las proteínas integrales. Las proteínas integrales se extienden desde el interior o a través de la capa lipídica y esto entonces permite que nosotros podamos tener esa conexión entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Las proteínas integrales incluyen a las proteínas transmembrana y a las proteínas periféricas. Eso quiere decir, si ustedes pueden ver en el ejemplo, en la imagen que les acabo de colocar, esta parte del exterior, ¿sí? Y esta parte del interior. Y al permitir entonces las proteínas que tengan esta conexión desde el exterior hasta el interior. Estas proteínas también pueden ser conocidas como proteínas transmembranas que atraviesan esa bicapa lipídica y pueden protruir o pueden sobresalir tanto en el citosol como en el líquido extracelular, como ustedes lo están viendo en la imagen. En el caso de las proteínas periféricas, no están tan pegadas, digamos, no están tan embebidas, tan adheridas con firmeza a la membrana y usualmente lo que hace es que se pueden unir a las cabezas polares de los lípidos o con proteínas integrales situadas en la superficie interna o externa de la membrana. Para esto sí me voy a regresar a la
parte anterior. Porque, si ustedes pueden ver por acá, esta es una proteína periférica que puede entonces estar adherida a esta proteína. ¿Cómo le dirían ahora que acaban de aprender? ¿Cómo le dirían a esta proteína que protruye, que sale entonces al líquido extracelular y que sale también al líquido intracelular? ¿Cómo le podríamos decir a esta proteína que están viendo aquí como rizada, como colocha? ¿Proteína qué? Periféricas no. No, esta es la periférica, la que ustedes ven así como fideo. La otra proteína que vamos a ver. Integral. Integral. Sí, que es la transmembrana, ¿verdad? Que es la que cruza entonces la bicapa lipídica. ¿Ve? La cruza por completo. ¿Ok? Y en el caso de la proteína periférica, se puede unir a otra proteína, como una proteína transmembrana, o también en algunos casos se puede unir a las cabezas de la capa lipídica, las cabezas internas. Y esa es una proteína periférica. Y finalmente, la última, que es la glucoproteína, es la que tiene un grupo de carbohidratos o de hidratos de carbono y tiene entonces la forma de poder brindarle a la célula como una cubierta azucarada, por así decirlo, que se denomina como la glucocáliz. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, creo que todos han tenido la oportunidad de ver cuando se hace un examen de glucosa, a que se hace un pinchazo y ese pinchazo hace que salga sangre y dentro de la sangre entonces hay una tira reactiva que permite entonces poder explorar eso. Y al final, cada una de las células, en el caso del estudio de la glucosa, por ejemplo, cada una de las células tiene ese recubrimiento, ese glucocáliz que estamos hablando ahorita. Y ahí es donde se puede detectar entonces la cantidad de glucosa en sangre, a partir de esa cubierta azucarada de la célula denominada glucocáliz. ¿Vamos bien? Sí, Lick. Súper. Ok. Ahora hablemos un poquito de las proteínas en membrana, ¿verdad? Vamos a hablar, o sea, ahorita vimos los tipos, pero ahora vamos a ver las funciones. Entonces, para poder explorarlo, quiero que vean con mucha atención las imágenes que vamos a ir viendo por acá. En el caso de los elementos que ustedes ven de color azul, ese es el líquido extracelular, eso quiere decir que es la parte exterior de la célula. La parte interna es el citosol o el líquido intracelular y este espacio de como azulito, gris, azulito es la membrana plasmática, que es la bicapa lipídica, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, está la primera función que es conocida como la función iónica. En el caso del canal iónico va a permitir entonces que puedan ingresar iones específicos del líquido extracelular al líquido integral, al líquido intracelular o al citosol y pueden ingresar a través de un poro lleno de agua, que es este espacio que ustedes ven aquí como si fuera una pastilla, ¿verdad? Que en lo exterior no permite ingreso, ¿sí? Pero hay un canal específico que permite el ingreso de estos iones y este es conocido como un canal iónico. La mayor parte de la membrana plasmática posee canales específicos para el pasaje de diversos iones comunes. Pero lo importante de esto es que no es que ese canal iónico permite el ingreso de todos los iones, permite el ingreso de un tipo de ion específico. ¿Ok? Son selectivos. Eso quiere decir que no todos los canales iónicos permiten ingresar todas las moléculas o todos los iones, sino que específicamente cada uno de ellos va a tener el proceso o el acceso ante esta situación. ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Perfecto.
Y la segunda, bueno, son 6 funciones, pero la verdad que vamos a terminar aquí con esta membrana, con esta proteína transportadora, porque sé que es mucha información como para procesarla tan rápido. Y en el caso de la función transportadora, lo que hace es que nos permite transportar sustancias específicas que están representadas en este caso por estas como pelotitas amarillas y van a permitir el ingreso específico a través de la membrana y van a hacerlo mediante un cambio de forma. Eso quiere decir, por ejemplo, los aminoácidos que vimos, que son proteínas importantes para la composición de la estructura corporal, van a permitir entonces la síntesis de nuevas proteínas y estas proteínas van a ingresar en las células del organismo a través de estas transportadoras. Van a utilizar entonces de manera selectiva una sustancia polar, un ion, desde un lado de la membrana hacia el otro. Eso quiere decir que en este caso, al ser una sustancia polar, puede ser, entonces, recordemos, aquí, que al ser polar es hidrófila. Y al ser hidrófila es que puede ser entonces disuelta en agua. Y al ser disuelta en agua, puede entonces ser absorbido por los distintos componentes de la célula. También, en el caso de las células transportadoras, van a generar un cambio. Quiere decir que van a cambiar la estructura de los iones, porque en el líquido extracelular son percibidos de una manera y en el líquido intracelular o en el citoplasma van a ser percibidos de otra manera. Y con eso quiero cerrar hoy. No quiero traer mayor información. Quiero saber que hasta aquí vamos bien. Quiero saber si no tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a los puntos que hemos detallado hasta ahorita. Yo sí voy entendiendo todo, quizás con algunas cosas algo vagas, pero con que repase con el libro, suficiente. Pero sí, todo claro hasta el momento. Perfecto. ¿Más? Igual por ahora todo bien. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí el día de hoy. Sí me gustaría, voy a ir encendiendo mi pantalla, sí me gustaría que ustedes vayan leyendo esto también por su cuenta. Ustedes ven, hay mucha información que de repente cuando se les presenta por primera vez no es tan fácil de digerir, pero si le dan una leidita el día de mañana, aprovechando que no nos vamos a ver, pues esto va a permitir también que ustedes tengan mayor facilidad para cuando empiece a tocar estos temas la próxima semana. ¿Ok? Y antes que se me va a olvidar, les envío el enlace para... gracias. Gracias. Súper. Entonces, les mando ahorita el enlace para que vayan llenando el listado de asistencia. Entonces, si no hay más dudas, recuerden, mañana lastimosamente no puedo dar la clase, pero el día lunes y el día martes nos vamos a quedar por ahí algunos minutitos extras después de las 10 de la mañana. Para que ustedes puedan tomar esto en consideración. Más los que llevan teorías conmigo, que empiezan desde las 7, escucharme como por 3 horas y pico corridas, pero creo que ya se han ido acostumbrando a esto. Ok. Antes que se me olvide, ahorita esta semana no tenemos tantas tareas realmente, pero tenemos la siguiente semana, el día martes, volvemos a entregar el mapa conceptual, recuerden que habíamos hablado, y el examen en teoría lo tendríamos el día jueves o el día viernes, dependiendo si logramos salir al final con la clase.
Y creo que eso es todo. De ahí lo que tenemos son los exámenes y por ahí algunas tareas que se van a ir desarrollando ya en la segunda unidad. Recordemos que yo la segunda unidad se la divido en dos, ¿verdad? Se la divido en dos para que ustedes tengan esa facilidad. Así que, vamos a ver los mensajes. Tuve un problema con la tarea. Ok, entonces si quieren se quedan al final, porfa, conmigo para que podamos resolver un poco el problema. Y para los demás entonces, aprovechen este fin de semana larguito y nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias, Lick. Lick. Gracias, feliz día. Gracias. Gracias, Lick, feliz día. Igualmente.